A continuación escucharemos una clase sobre el verso 13 del capítulo 5 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 13 de junio de 1969 en Nueva Brindavan. Aso Mahabhava Bhavana Mogadrit Sutisara Sattvatabdhitavrata Urikkamasya Kilanana Muktari Samadhina Unismara Tadvichastitam. Each and every word of Srimad Bhagavatam full of volumes of explanation. Each and every word. Con cada palabra del Srimad Bhagavatam se pueden llenar volúmenes y volúmenes de explicaciones. De cada palabra se puede hacer esto. This is Srimad Bhagavatam, Vidya Bhagavatam. One's learning will be understood when he is able to understand Srimad Bhagavatam. Eso es el Srimad Bhagavatam, Vidya Bhagavatavadi. La sabiduría de una persona se mide por su capacidad de entender el Srimad Bhagavatam. Vidya. Vidya means learning. Not this science, that science. One can understand Srimad Bhagavatam in true perspective. Then he is to be understood that he has finished his all education advanced. Vidya. Vidya significa erudición, sabiduría, no esta ciencia o aquella otra ciencia. Quien entiende el Srimad Bhagavatam en la perspectiva correcta, de esa persona se puede afirmar que ha terminado, que ha completado su progreso en la educación. Avadhi means this is the limit of education. Vidya Bhagavata. Avadhi significa este es el límite de la educación. Vidya Bhagavatavadi. Yes. Narada says that Akhila Bandha Muktaye. Akhila Bandha Muktaye, dice Narada en este verso. In the present literature for the people, so that they can become liberated from these conditional stage of life. Debes presentar escrituras para la gente de manera que se puedan liberar de la etapa de vida condicionada. Not that you should more and more entangle them in these conditions. No que tú tienes que enredarles cada vez más en ese condicionamiento. That is the main theme of Narada's instruction to the Vyasadeva. Ese es el tema principal de las enseñanzas de Narada a Vyasadeva. Why should you present rubbish literature? To continue the conditional stage. ¿Por qué tendrías que presentar escrituras que son como basura para prolongar la vida condicionada? Whole Vedic civilization is meant for giving liberation to the living entities from this material body. Toda la civilización védica tiene por objeto dar la liberación del cautiverio material a las entidades vivientes. People do not know what is the aim of education. La gente no sabe cuál es el objetivo de la educación. The aim of education, the aim of civilization, perfection of civilization, should be how people should get liberated from these conditional life. El objetivo de la educación, el objetivo de la civilización, la perfección de la civilización, debe ser la manera en que la gente se libere de la vida condicionada. That is the whole scheme of Vedic religion, to give liberation to the people.
Esa es la esencia de la civilización védica, dar a la gente la liberación. So it is said, Akhila Bandha Muktai. Samadhina Akhilasya Bandhasya Muktai. Akhilasya Bandha. We are in conditional state, perpetually bound up by the laws of material nature. Nos encontramos en el estado condicionado, aquí la bandasya muktaye, perpetuamente atados por las leyes de la naturaleza material. This is our status. Esa es nuestra posición. And now they giving instruction to Bhakti, the present literature, so that they can become liberated. Y esa es la instrucción de Narada a Vyasadeva. Presenta escrituras que puedan liberar a la gente. Give them more and more opportunity to continue this condition. No les prolongues más y más las oportunidades de continuar en la vida condicionada. Akila. Akila means complete, wholesale. Aquila banda, Aquila significa completo, entero. And who can give this contribution? ¿Y quién puede hacer esa aportación? And that is also stated that Apo Mahabhago Bhavan Amoghatri, whose vision is clear. Whose vision is clear. También eso se afirma aquí. Ato Mahabhagam Bhavan Amogadrik. Quien tiene la visión clara. Quien tiene la visión clara. It's disturbed. Clear vision. Unless one has clear vision, how he can do welfare activities? Una visión clara. Sin una visión clara, ¿cómo se pueden hacer actividades benéficas? Do not know what is welfare. No sabrás lo que es el bien. His vision is clouded. If one's vision is clouded, if you do not know what is the destination of your journey, how you can make progress? La visión está turbia. Con una visión turbia, si no sabes cuál es el destino de tu viaje, ¿cómo vas a andar a avanzar? Therefore, the qualification, those who are prepared to do good to the human society, they must have clear vision. Por eso, la cualificación de quienes están dispuestos a hacer el bien a la sociedad humana es que deben tener una visión clara. Then where is the clear vision? Everyone is becoming leader, everyone is trying to lead people, but he himself is blind. He does not know what is the end of life. Pero ¿dónde está la visión clara? Todos tratan de volverse líderes, todos tratan de dirigir a la gente, pero ellos mismos son ciegos. No saben cuál es la finalidad de la vida. So therefore, Vyasadeva can do it, because he has clear vision. Así pues, Vyasadeva sí puede hacerlo porque él tiene la visión clara. Narada certifies. Narada lo confirma. Narada knows his disciple what is the position. Narada sabe cuál es la posición de su discípulo. The spiritual master knows what is the condition, just like a physician knows. El maestro espiritual, como un médico, sabe cuál es la situación. By simply feeling the beating of pulse, an expert physician can know what is the condition of this patient. Con solo sentir el pulso del paciente, el médico experto
sabe cuál es la situación de su paciente. And he treats him and gives him medicine accordingly. Y le da un tratamiento con las medicinas más adecuadas. Similarly, a spiritual master, who is actually spiritual master, he knows the pulse beating of the disciple. Del mismo modo, el maestro espiritual, que es un verdadero maestro espiritual, sabe cómo late el pulso del discípulo. And he therefore gives him particular kind of medicine so that he may be cured. De modo que le da una determinada medicina para que se cure. So, Narad Muni knows what is the status of bad. Narada Muni entonces sabe cuál es la situación, la posición de Vyasadeva. He knows that he has got clear vision. Sabe que tiene la visión muy clara. Amoghadrik. Sridhar Swami says, Amogha means Mogha means sinful, and Amogha means without any sin. Amogha. Amogha Drik. Sridhara Swami dice Amogha. Mogha significa pecaminoso y Amogha significa sin ningún pecado. Amogha. So long one leads sinful life, he cannot have clear vision. Quien lleva una vida pecaminosa no puede tener la visión clara. Disease condition. Está enfermo. Physician heal life, he cannot have clear vision. Como médico, cúrate a ti mismo. No puede tener la visión clara. It means he is liberated person. He can see. Amogha Drik. Drik means vision. Por eso, Amogha Drik significa que es una persona liberada, que puede ver. Amogha Drik. Drik significa visión. Amogha Drik. Amogha Drik. And Suchisrava. Suchisrava. Suchisrava means whose Srava means oral reception. Shuchi. Shuchi means pure. Y Suchisrava. Suchisrava significa una persona cuya shrava, cuya recepción auditiva es Suchi. Suchi significa puro. Who has received knowledge by oral reception in pure heart or from the pure source. Quien ha recibido conocimiento por vía auditiva con el corazón puro o de una fuente pura. Suchi Srava. Suchi means pure. Srava. Srava means hearing. Suchi Shrava. Suchi significa puro. Shrava. Shrava significa escuchar. Suchi. These are the qualifications of the person who can actually do benefit to the human society. Suchi. Estas son las cualidades de la persona que puede beneficiar realmente a la sociedad humana. Not that everyone can do. No que todo el mundo puede hacerlo. That is the mistake of everyone is giving some idea and some theory that this way there will be peace, there will be nice thing in the world. Ese es el error de todos están dando alguna idea y alguna teoría de que de esta manera habrá paz y esto será bueno para el mundo. But he does not know that he has to receive from the pure source by oral reception. Pero no saben que lo tienen que recibir de la fuente pura mediante recepción auditiva. One has to hear from the pure source what is actually benefit to the humanity. Es necesario escuchar de una fuente pura cuál es el verdadero beneficio para la sociedad humana. These are the qualifications. Suchisrava. Then the next word is Sattarata. Esas son las cualidades.
Suchishrava. La siguiente palabra es Satyarata. Sattva means truth, and Rata means engage. Satya significa verdad y Rata significa ocupado. One who is engaged in the matter of the absolute truth, not relative truth. Quien está ocupado en cuestiones de la verdad absoluta, no de verdades relativas. Absolute Sattarata. Absoluto, Satyarata. And Dhitavrata. Vrata means bhav. And Dhita means to have taken bhav, that I shall do this. Y Drita Vrata. Vrata significa voto y Drita significa que ha hecho voto de que haré esto. These are the qualifications. Esas son las cualidades. Now, when these qualifications are there, then Narad Muni entrusts back there that you can liberate all the conditioned souls. Entonces, cuando esas cualidades están presentes, Narada Muni confía a Vyasadeva la misión de que tú puedes liberar a todas las almas condicionadas. How? Conditioned souls, samadhina anusmara tadvichistitam. Simply, you try to contemplate, meditate on the activities of the 15th Lord. Como almas condicionadas, samadhina anushmara tad vichestitam. Simplemente trata de contemplar, de meditar en las actividades del Señor Supremo. Samadhi. This is samadhi. Yoga process means to come to the stage of samadhi. Samadhina, eso es samadhi. El proceso de yoga supone elevarse al nivel de samadhi. Ashtanga yoga. Yoga means there are 8 different stages. Ashtanga yoga. Yoga significa 8 etapas o fases distintas. And the last stage is called samadhi. Y la etapa final es samadhi. The first stage is yam, sangyam, controlling the senses. La primera fase es yama, samyama, controlar los sentidos. Yoga indriya samyam. The beginning of yoga system means you have to control your senses. This is the first beginning. Yoga indriya samyama. El comienzo del sistema de yoga es que tienes que controlar los sentidos. Ese es el comienzo, el inicio. It is not a plaything. That you do all nonsense and you become a yogi. No. No es un juego, una tontería, que haces lo que te parece y eres un yogi. These things are very clearly explained in Bhagavad Gita. Son cosas que se explican con gran claridad en la Bhagavad Gita. You have to regulate your life, you have to stop sex life, you have to eat certain procedure, you have to sleep under certain procedure in this way. You have to follow so many regulative principles. Tienes que regular tu vida. Tienes que acabar con la vida sexual. Tienes que seguir un determinado procedimiento para comer. Sentarte siguiendo determinadas reglas. De ese modo tienes que seguir tantos principios regulativos. That is called yam. Eso se llama yama. Niyam. Niyam means regulative principle. Yam means controlling the sense. Yam and niyam. Y niyam. Niyam significa principios regulativos. Yama significa controlar los sentidos. Yam, niyam. Then asana. Then sitting posture. Generally, in these yoga societies in your country, they give some lesson on the sitting posture and people become captivated that he is practicing yoga. Después, asana, la postura, la forma de sentarse. Generalmente, en las sociedades de yoga de vuestro país, dan lecciones sobre las posturas de sentarse y la gente queda cautivada con la idea de que está practicando yoga. No. No. First one has to follow
regulated principles and control the senses, then practice the sitting posture. No. Primero hay que seguir los principios regulativos y controlar los sentidos, y después practicar las posturas, las formas de sentarse. Yam, niyam, asan, prana. And when your sitting posture is correct, then you can exercise breathing. Y cuando tu postura, tu forma de sentarte es correcta, entonces puedes empezar con los ejercicios respiratorios. Exercise. Breathing exercise means the nostril which is stopped breathing. Ejercicios. Un ejercicio respiratorio es que tapas una fosa nasal para que no respire. Have to press that side and try to breathe from the other side. In this way, breathing exercise. Tienes que apretarte una parte de la nariz y tratar de respirar de la otra parte. De ese modo, ese es un ejercicio respiratorio. Yam, yam, asan, prana. This is called prana. Yama, niyama, sana, pranayama. Esto se llama pranayama. Then dhyan, meditation. And what is that meditation? Después, dharana, meditación. ¿Qué meditación es esa? That meditation, here it is recommended. Tadvichestitam. Yes, meditation on the activities of the Supreme Lord. Esa meditación, aquí que se aconseja Tat Vichestitam, meditar en las actividades del Señor Supremo. If the Supreme Lord is impersonal, then what is the question of activities? Si el Señor Supremo es impersonal, ¿cómo se puede hablar de actividades? And how you can concentrate your mind something impersonal? ¿Y cómo podrías concentrar la mente en algo impersonal? Bhagavad Gita says that Kesa Odhikataras Tesham Abhakta Shaktachetasam. Those who are trying to meditate on the impersonal feature, their process is very troublesome. La Bhagavad Gita dice que para quienes tratan de meditar en el aspecto impersonal, el proceso que siguen es muy penoso, muy dificultoso. Klesha Adhikatara. Adhikatara means greater. Klesha Adhikatara. Adhikatara significa más grande. Any spiritual realization without painstaking, without accepting some voluntary trouble, and nobody can very easily eating, drinking, wearing, no, that is not spiritual advancement. Toda iluminación espiritual, sin pasar dificultades, sin aceptar algunas dificultades o penitencias voluntarias, nadie puede así fácilmente, comiendo, bebiendo, siendo felices. Eso no es avance espiritual. One has to accept voluntarily some principle. Hay que aceptar algunos principios voluntariamente. That is called tapasya. Eso se llama tapasya. So, dhyan means meditation. Entonces viene dhyana. Dhyana significa meditación. That dhyan. Then dharana. Dharana means meditating, then the subject matter will be fixed up in your heart. Eso es dhyana. Después viene dharana. Dharana significa que meditando el objeto de meditación estará firmemente establecido en el corazón. It is not move. Not that every day I am meditating on some new subject. No. No se moverá. No es que cada día medite un objeto distinto. No. The meditation is Vishnu Murti. Actually, those who are yogis, they meditate on the four-handed Vishnu Murti. La meditación es Vishnu Murti. En realidad, los verdaderos yogis meditan en la Vishnu Murti de 4 brazos. Mappara. The Bhagavad Gita is said Mappara. Unto me, either Krishna or Vishnu. Matpara. La Bhagavad Gita dice Matpara. En mí, en Krishna o Vishnu.
That is meditation, Dhyan Dharana. And one is practice, meditating, first beginning from the lotus feet. These things are all explained in the Bhagavad, Bhagavad Gita. Eso es meditación, dhyana, dharana. Y cuando se ha practicado la meditación, comenzando a partir de los pies del loto, todo eso se explica en el Bhagavad, en el Srimad Bhagavatam, en la Bhagavad Gita. Then gradually, when you have practiced to think of Krishna's lotus feet or Vishnu's lotus feet, then you proceed. Then the thighs, then the waist, then the chest, then the mouth, the face. Then in this way, one after another, you have to meditate. Entonces, gradualmente, cuando adquieres práctica en pensar en los pies del loto de Krishna o en los pies del loto de Vishnu, avanzas, vas hacia arriba, meditas después en los muslos, en la cintura, en el pecho, en la boca, me refiero a la cara, y de ese modo, miembro tras miembro, uno tras otro, tienes que meditar. This way, when your meditation is fixed up, that is called dharana. De ese modo, cuando tu meditación se ha establecido firmemente, eso se llama dharana. Dharana, that is not moving. Dhyan dharana. Dharana, no se mueve. Dhyana, dharana. Then pratyahara. Pratyahara means that your senses have been withdrawn from material engagement. Después, pratyahara. Pratyahara significa que has retirado los sentidos de toda ocupación material. The example is just like the tortoise. The tortoise can wind up all these parts of the limbs of the body within, immediately. El ejemplo es el de la tortuga. La tortuga puede retraer dentro de su cuerpo inmediatamente todos los miembros del cuerpo. And when it is required, we can expand. So pratyahara means that you have to withdraw the sensual activities inside. Y cuando es necesario, puede extenderlos. Así, pratyahara significa que tienes que retirar las actividades de los sentidos hacia adentro. Then when you withdraw your senses for inside activities, that is Krishna consciousness. Cuando retiras tus sentidos hacia actividades interiores, eso es conciencia de Krishna. That is Krishna consciousness. Conciencia de Krishna. You have to think always how to satisfy Krishna. Tienes que pensar siempre en cómo satisfacer a Krishna. Rishikena Rishikesa Sevanam. Therefore Rishik means the senses. And Rishikesa means the master of the senses. Rishikena Rishikesa Sevanam. Por lo tanto, Rishika significa los sentidos. Y Rishikesa significa el amo de los sentidos. Krishna is the master of the senses. I am possessing my hand, but actually the owner of the hand is Krishna. Krishna es el amo de los sentidos. Yo tengo una mano, pero en realidad el propietario de la mano es Krishna. These things are very nicely explained in Bhagavad Gita. Estas cosas se explican muy bien en la Bhagavad Gita. Suppose you are writing with your hand. Though your memory must be acting, otherwise you cannot write. Suponte que estás escribiendo con las manos. Tu memoria debe estar funcionando, si no, no puedes escribir. If your memory, if your brain does not act, how you can write? ¿Cómo podrías escribir si no funcionase tu cerebro, tu memoria? Suppose you are typing. If memory does not act, then what is the use of this hand or your leg? Suponte que estás escribiendo a máquina. Si no funciona la memoria, ¿de qué te sirve la mano o la pierna? And then Bhagavad Gita says, Krishna says,
Sarvasya chaham hridhi sannivishta. I am sitting in everyone's heart. La Bhagavad Gita dice entonces, Krishna lo dice, Sarvasya chaham hridhi sannivisto. Yo estoy en el corazón de todos. Matta smriti jnana. The knowledge and memory is from me. Mata smritir jnanam. El conocimiento y la memoria vienen de mí. Therefore, when Krishna gives you memorization, gives you knowledge, then you can write or do something. Por eso, cuando Krishna te da memoria, cuando te da conocimiento, puedes escribir o hacer algo. Therefore, this hand is not yours. It is Krishna. Por eso, esta mano no es tuya, es de Krishna. And Krishna consciousness means to know that this hand does not belong to me, it is Krishna's. Therefore, must be engaged in Krishna's service. Y conciencia de Krishna significa saber que esta mano no me pertenece a mí, es de Krishna, y por eso se debe ocupar en el servicio de Krishna. This India, this sense, Rishikena, by these senses, Rishikesa, the master of the sense, should be served. Hrishika, estos indriya, los sentidos, Hrishikena, por estos sentidos, se debe servir, con estos sentidos, se debe servir a Hrishikesa, el amo de los sentidos. Rishikena, Sevanam, service. Hrishikesa, Sevanam, servicio. Bhakti, this is Bhakti. Bhakti Ruchate, eso es Bhakti. Bhakti is nothing new or something extraordinary. Simply to know, to be conscious that all my senses they belong to Krishna. Bhakti no es nada nuevo o algo extraordinario. Es simplemente saber, estar consciente de que todos mis sentidos pertenecen a Krishna. Just like I am sitting here. These boys, who are conducting this new Vrindavan, they have kindly given me this seat. Es como yo estoy aquí sentado. Estos muchachos que dirigen Nueva Vrindavan han tenido la bondad de darme este asiento. So this is an example. Es un ejemplo. This seat, I am a sannyasi, this seat does not belong to me, but I am sitting very comfortably because they have given to me. Así que este asiento, yo soy un sannyasi, este asiento no me pertenece, pero me siento aquí con toda comodidad porque me lo han dado. Similarly, these hand, legs, all these senses, five knowledge acquiring senses and five active senses, 10 kinds of senses, and the mind is in the center, all these senses belong to Krishna. Del mismo modo, esta mano, las piernas, todos estos sentidos, los 5 sentidos de adquisición de conocimiento y los 5 sentidos para la actividad, los 10 sentidos y la mente, que es el centro, todos esos sentidos pertenecen a Krishna. Sarvabhadi vinimuktam tattvastena nirmalam rishikena rishikesa sevanam bhakti richat. What is the bhakti Krishna consciousness? ¿Qué es el Bhakti, la conciencia de Krishna? That one has to purify the senses. Aham mameti. Now I am claiming that this hand is my hand. This is mine, this is mine, this is I, this is mine, this is the disease. Que hay que purificar los sentidos. Aham mameti. Yo ahora pretendo que esta mano es mía, que esto es mío, que esto es mío, esto soy yo, esto es mío, esto soy yo, esto es mío, esto soy yo. Esa es la enfermedad. Aham mameti janasya mohoyam. What is illusion? This is illusion, my and mine. Aham mameti janasya mohoyam. ¿Qué es la ilusión? La ilusión es yo y lo mío. Everyone is claiming it is my body, it is my wife, it is my child, it is my country, it is my society, my this, my.
todo el mundo está pretendiendo que este es mi cuerpo, esta es mi mujer, este es mi hijo, mi país, mi sociedad, mi esto, mi aquello, mío, 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 mío. And I, unless I, there is no mind. Y después, yo. Si no hay yo, no hay mío. So, ahamameti, this is the disease. Así que la enfermedad es ahammameti. And Krishna consciousness has to cure this. To cure this. To cure this illusion. Y conciencia de Krishna es curar la enfermedad, curar las enfermedades, curar esta ilusión. What is that? When I understand that I have no existence without Krishna, I am part and parcel of Krishna. In that sense I am Krishna's. That means to understand one's identification. ¿En qué consiste? Cuando yo entiendo que yo no existo, no tengo ninguna forma de existencia sin Krishna, soy parte integral de Krishna. En ese sentido, soy de Krishna. Entonces, eso significa entender la propia identidad. Chaitanya Mahaprabhu says, Dive Swarupa Nitya Krishna Das. Because I am part and parcel of Krishna, then what is my duty? To serve Krishna. There is no other duty. Chaitanya Mahaprabhu dice, Jivera Swarupa Hoy Krishna era Nityadas. Como soy parte integral de Krishna, ¿cuál es mi deber entonces? Servir a Krishna, no hay otro deber. Any other duty I manufacture, that is illusion. Cualquier otro deber que yo me invente es ilusión. That is mine. Any duty I manufacture. Es maya, cualquier otro deber que yo me invente. So under illusion, I am manufacturing duties. Bajo la influencia de la ilusión, me invento deberes. This is called conditional life. Es lo que se llama vida condicionada. So Vasudeva's advice that Akhila Bandha Mukta. The people are under illusion, I and mine. Así que Vyasadeva está recibiendo el consejo de Akhila Bandha Muktaye. La gente está bajo la influencia de la ilusión, de yo y lo mío. So, just try to get them liberated from this illusion. Así pues, trata simplemente de hacer que se liberen de esa ilusión. And this is Vaishnava's duty. Ese es el deber del Vaishnava. Just like Narada is advising Vasudev, if Vasudev is advising his disciple, Madhyacharya is advising his disciple. Del mismo modo que Narada está aconsejando a Vyasadeva, Vyasadeva aconseja a su discípulo Madhvacharya, que a su vez aconseja a su discípulo. This is Vaishnavism. They are not concerned for personal self. Eso es Vaishnavismo. No están preocupados por su propio ser. Akhila Bandha Mukta. Just try to liberate all these conditions. So, Akhila Bandha Muktaye. Trata simplemente de liberar a todas esas almas condicionadas. just like Lord Jesus Christ. For himself, you are Son of God. He has nothing to do. God consciousness you are. He is perfectly. He knows everything. Como el Señor Jesucristo, para sí mismo, Él era el Hijo de Dios. No tenía nada que hacer. Era consciente de Dios. Era perfectamente, lo sabía todo. But why he was crucified? Because he wanted to work for others. That is Vaishnavism. Pero, ¿por qué fue crucificado? Porque quería trabajar para los demás. Eso es Vaishnavismo. Lord Chaitanya advises that for Jare Dakho Tare Kaho Krishna Bode. Krishna consciousness means whenever you meet. Suppose I practice some yoga practice. Suppose I become perfect. El Señor Chaitanya por eso aconseja, ya de Deko Tare Kaho Krishna Upades.
Conciencia de Krishna significa que a todo el que te encuentres, suponte que hago una práctica de yoga, suponte que alcanzo la perfección. So that I make for myself. For myself. But Krishna consciousness is so nice. Todo eso lo hago para mí mismo, pero la conciencia de Krishna es tan buena. Just like Vasudeva's advice for others. Just Krishna says in the Bhagavad Gita, Achatasmat manuseshu kaschit me priyatista. So, Narad advises that you do this. What is that? Urukramas. Como Vyasadeva recibió el consejo, solo para los demás. Krishna dice en la Bhagavad Gita, Nachatasma manusyesu kaschin me priyakrittamaha. Así que Narada le aconseja, haz esto. ¿De qué se trata? Urukramasya. Each and what is meaningful. Urukram. Uru means uncommon. Uru. Uru means great. Cada palabra es significativa. Urukrama. Uru significa extraordinario. Uru. Uru significa grande. Y krama. And krama. Krama means activity. So, who is Urukrama? Urukrama is Krishna. Krama. Krama significa actividades. ¿Quién es Urukrama? Urukrama es Krishna, Dios. God. His activities are uncommon. Just see, the Pacific Ocean is just like in a cup. Sus actividades son extraordinarias, no tenéis más que verlo. El Océano Pacífico está como en un vaso. And it is floating in the sky. Is it not? Y está flotando en el cielo, ¿no es así? We see, oh, it is vast ocean. Nosotros lo vemos y decimos, oh, qué grande es el mar. But what is the position of this? This vast ocean is in a cup. And it is floating in the sky. Pero ¿cuál es la situación de todo esto? Ese gran océano está en un vaso y flota en el cielo. That's all. Eso es todo. Let's see, this is Urukrama. This is God's activity. No tenéis más que verlo. Eso se llama Urukrama. Es la actividad de Dios. Can you float a cup of water in the sky? ¿Puedes hacer flotar un vaso de agua en el cielo? Is it possible? ¿Es posible? Let any scientist come and make any arrangements. They have discovered all this gravity of what is called gravitation. So many things they have discovered. But let them fly a cup of water in the sky. Que venga un científico y que lo organice. Han descubierto toda esa ley, ¿cómo se llama? La gravitación. Han descubierto tantas cosas. Pero que vengan y hagan volar un vaso de agua por el cielo. Is it possible? Is there any scientist? ¿Es posible? ¿Hay algún científico? Therefore, wonderful activities means the wonderful actor means Krishna, Urukrama. Por eso, actividades maravillosas significa el actor maravilloso es Krishna, Urukrama. Urukrama is just like Bhavan. Bhavan, he asked Bali Maharaj to give him land covering his 3 feet. Urukrama, como Vamanadev. Vamanadev pidió a Bali Maharaj que le diese tierra para cubrir sus 3 pasos. So he said, my dear sir, you are asking from me land, you ask something more. Your feet is so small. What do you do with these 3 feet? Bali le dijo, mi querido señor, tú me estás pidiendo tierra, pídeme algo más. Tienes los pies tan pequeños, ¿qué vas a hacer con esos 3 pies?
Or he said, yes, it is all right. No, dijo, vale, está bien. So by the one feet, the whole universe became covered, upside. Así, con un paso, cubrió todo el universo, hacia arriba. And another feet, downside. Y con otro paso, la parte de abajo. And then there is no place to set the another feet. Y ya no había lugar para poner el otro pie. Therefore it is called Urukrama. This is Krishna. Krishna, at the age of 7 years, he lifted the Govardhan hill. Por eso se le llama Urukrama, como Krishna. Krishna, a los 7 años de edad, levantó la colina de Govardhan. Just like the children plucks out the flowers like this. This is called Urukrama. Uncommon, wonderful. Igual que un niño arranca así una flor, inmediatamente él levantó la colina. Eso se llama Urukrama, extraordinario, maravilloso. Therefore Krishna's name is, another name is Urukrama. Por eso otro nombre de Krishna es Urukrama. So here it is stated that Tad Vichestitam, whose his activities, Urukramasya, who acts wonderfully. Aquí entonces se afirma Tad Vichestitam, de quien sus actividades. We accept Krishna as God, he has done from the very childhood uncommon, wonderful activities. Nosotros aceptamos que Krishna es Dios. Él, desde su misma infancia, ha realizado actividades extraordinarias, maravillosas. We are not fooled that we accept somebody, nonsense, having a great beard and we accept God. No somos tontos, no aceptamos a cualquiera, a un necio con una barba larga y lo consideramos Dios. No, you must see that he has wonderful activities. No, tenemos que ver que realiza actividades maravillosas. What is that wonderful activity? First of all, take. ¿Cuáles son esas maravillosas actividades? En primer lugar, comprobarlo. So here it is said, Urukramasya. En este verso se dice Urukramasya. If you describe the activity of the Supreme Lord who acts wonderfully, then Samadhina. Si tú narras, explicas las actividades del Señor Supremo que actúa de forma maravillosa, entonces Samadhina. That you can, that Samadhi, Yoga Samadhi. After passing all these stages, when one comes to the Samadhi, fixed up, is concentration, meditation, fixed up on Krishna and Vishnu, that is called Samadhi, and in that Samadhi, one can become liberated simply by thinking of the activities of the Lord. Eso lo podéis, ese Samadhi, Yoga Samadhi, después de superar todas esas etapas, cuando se llega al nivel de Samadhi, cuando está firmemente establecido con la concentración, la meditación, fijas en Krishna, en Vishnu, eso se llama Samadhi. Y en ese Samadhi se puede liberar simplemente por pensar en las actividades del Señor. How it is so? It is described in the Bhagavad Gita that ¿Cómo es eso? En la Bhagavad Gita se explica. Karma divyam jo janati tattata tatta deham punarjanma naiti mameti kaunte. My dear son of Kunti Arjuna, if somebody knows actually what are my activities, then simply by knowing what are my activities, he becomes liberated. Mi querido hijo de Kunti, Arjuna, si alguien conoce realmente cuáles son mis actividades, por el simple hecho de saber cuáles son mis actividades, esa persona se libera. They see how Bhagavad Gita and Bhagavad is working. Ver simplemente cómo funcionan la Bhagavad Gita y el Bhagavad.
what is said by, and this is called parampara. That is, what is spoken in the Bhagavad Gita by the Lord himself is here also confirmed by Narada. Lo que ha dicho, esto se llama sistema parampara, que lo que el Señor mismo dijo en la Bhagavad Gita, aquí lo confirma también Narada. You don't find any contradiction. No encontraréis ninguna contradicción. In the Bhagavad Gita, just like Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarva dhamman parityajya mamekam saranam. And what we are saying, En la Bhagavad Gita, Krishna, por ejemplo, dice en la Bhagavad Gita, Sarva dharman parityaya mamekam saranam braja. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? that you give up everything, just become Krishna conscious. The same thing. Que abandonado todo, simplemente vuélvete consciente de Krishna. Lo mismo. Therefore, it is for liberation. Por lo tanto, es para la liberación. What was spoken by God himself directly, the same thing is spoken by Narada, and same thing we are speaking. Lo que Dios mismo habló directamente, Narada lo está diciendo ahora también. Y nosotros lo estamos repitiendo. So, these are the points how one can spiritually make advance. Estos son puntos acerca de cómo se puede hacer avance espiritual. Urukramasya akhiravanna muktaye samadhina unusmara tadvichestitam. Tadvichestitam means his activity. Tadvichestitam significa sus actividades. And Krishna also says, Janma karma me divyam jivanati tattva prakadeham. Y Krishna dice también, Janma karma me divyam yojanati tadvata tyagdvadeham. And Chaitanya Mahaprabhu says that Jai Krishna Tattva Vetta Sai Guruha. Y Chaitanya Mahaprabhu dice, Jai Krishna Tattva Veta Se Guru Hoy. Anyone who understands factually what are the activities of Krishna, what is Krishna, is spiritual. Is spiritual. That's it. Todo el que entiende realmente cuáles son las actividades de Krishna, quién es Krishna, es un maestro espiritual. Es un maestro espiritual. As the Narada is spiritual master, Vyasa is spiritual master, and anyone who knows by following their footprints is also spiritual master. Por eso, Vyasadeva, Narada es maestro espiritual, Vyasadeva es maestro espiritual, y todo el que sabe por seguir sus pasos es también maestro espiritual. Chaitanya Mahaprabhu says, Jai Krishna Tattva Vetta Sai Guru Hoy. Chaitanya Mahaprabhu dice, Jai Krishna Tattva Veta Se Guru Hoy. And one who knows Krishna Tattva, he becomes immediately liberated. Y quien conoce Krishna Tattva, inmediatamente se libera. Because it is said here, Akhila Bandha Mukta. Porque, como se dice en este verso, aquí la banda Muktaye. Liberated from all conditions of material nature. Se libera, está liberado de todas las condiciones de la naturaleza material. The spiritual master means one who knows Krishna. Maestro espiritual significa alguien que conoce a Krishna. And as soon as one knows Krishna, he is liberated. Y quien conoce a Krishna, inmediatamente está liberado. Therefore, the spiritual master is liberated. Por lo tanto, el maestro espiritual está liberado. All spiritual master, anyone who knows Krishna Tattva, he immediately liberates. Akhila Bandha Mukta. Un maestro espiritual o cualquiera que conozca Krishna Tattva está liberado inmediatamente. Aquí la banda Muktaye. Samadhi. This has to be meditated. Samadhina. Se debe meditar en esto. Anushmara. Smara. And there is another word, Anusmara. Anusmara means you don't manufacture your meditation. Es otra palabra, Anushmara. Anushmara significa que no te inventas tu propia meditación. You try to follow the footprints who have actually meditated.
tratas de seguir los pasos de quienes han realmente meditado. So, then your meditation will be. Not that you manufacture some process of meditation in immediate perfection. No. Anusmara. Entonces tu meditación será no que te inventes un proceso de meditación y alcances la perfección. And again he says, what is the subject matter of meditation? Tadvichestitam. No, anusmara. Y de nuevo dice, ¿cuál es el tema de meditación? Tadvichestitam. The activities of the Lord. Las actividades del Señor. So, if you simply remember how Krishna is teaching Arjuna, what he is speaking, and how Arjuna is receiving, that is meditation. El simple hecho de recordar que Krishna está enseñando a Arjuna lo que él dice y cómo lo escucha Arjuna, eso es meditación. That is meditation. Eso es meditación. Just like Chaitanya Mahaprabhu approved on Brahmin. Es como Chaitanya Mahaprabhu mostró su aprobación a un brahmana. He was illiterate. El brahmana era analfabeto. He could not know what is the Sanskrit alphabet or character, what is speak of reading. No sabía reconocer el alfabeto sánscrito, las letras, qué decir de leer. But when he was initiated, the spiritual master said, you read daily so many chapters of Bhagavad. Pero cuando recibió iniciación, su maestro espiritual le dijo, debes leer cada día tantos capítulos de la Bhagavad Gita. The spiritual master knew that he is illiterate. El maestro espiritual sabía que era analfabeto. And he also knew that I am illiterate, I cannot know what is alphabet Sanskrit. Y el brahmana también sabía que yo soy analfabeto. No conozco el alfabeto, no conozco el sánscrito. This is the order of spiritual master. This is disciple. Aún así, la orden del maestro espiritual, eso es ser un discípulo. All right, my spiritual master, I should try to read. Muy bien, mi maestro espiritual, trataré de leer. So how he was reading, he took the book and he was seeing the book and that's all. ¿Y cómo hacía para leer? Tomaba el libro y lo miraba y, así. His friends who knew that this man is illiterate and what he is reading, Mr. such and such, how you are reading? Criticizing. Sus amigos que sabían que aquella persona era analfabeto y se ponía a leer. Señor fulano de tal, ¿cómo haces para leer? Le criticaban. He was silent because he knew that illiterate, my friends are criticizing. That's all right, what can I do? Él guardaba silencio porque sabía, yo soy analfabeto, mis amigos me critican, tienen razón, ¿qué puedo hacer? Then Chaitanya Mahaprabhu saw that these things are going on in the Ranganatha. Entonces Chaitanya Mahaprabhu vio que aquellas cosas estaban ocurriendo en el templo de Ranganath. But he thought that this Brahmin is very gentle and great, and he is handing the book, that's all. Pero él vio que este Brahma es muy amable y muy serio, y simplemente se limita a sostener el libro, eso es todo. In fact, my dear Brahmin, what you are reading? Entonces le preguntó, mi querido Brahmana, ¿qué estás leyendo? He said, he could understand that he is not criticizing, he is a great man. So he said, sir, what can I say? My spiritual master asked me to read every day Bhagavad Gita, so many chapters, but I am illiterate. Él dijo, el Brahmana se daba cuenta de que, esta persona no ha venido a criticarme, es una gran personalidad. Así que le dijo, Señor, ¿qué puedo decir? Mi maestro espiritual me ha pedido que lea cada día la Bhagavad Gita, tantos capítulos de la Bhagavad Gita, pero yo soy analfabeto, no sé leer. I cannot read. Therefore, I have taken the book simply seeing, that's all.
What can I do? Por eso lo que hago es tomo el libro y simplemente lo miro. Eso es todo que puedo hacer. But I see you are sometimes crying. Huh? You must be reading, otherwise how you are feeling and how you are crying. Pero yo he visto que tú a veces lloras. Debes de estar leyendo. Si no, ¿de dónde tienes ese sentimiento para llorar? Yes, I'm feeling. That's the fact. Ah, sí, yo sentimiento tengo, eso es cierto. Ah, what is that? ¿Y cómo es eso? Then, as soon as I take this book, Bhagavad Gita, the picture of Krishna and Arjuna comes before me. Es que tan pronto como tomo el libro, la Bhagavad Gita, me encuentro delante de la imagen de Krishna y Arjuna. I see that both Krishna and Arjuna are sitting on the chariot, and Krishna is instructing Bhagavad Gita. Yo veo a Krishna y Arjuna que los dos están en la cuadriga y Krishna le enseña la Bhagavad Gita. So I am appreciating how Lord is kind, that he has accepted the charioteer to become a charioteer of his devotee. Así que yo aprecio mucho lo bueno que es el Señor, que ha aceptado hacer de auriga, conducir la cuadriga de su devoto. So kind. Es muy bueno. So when I feel this, that Krishna is so kind that he becomes the servant of his servant, and that feeling gives me some ecstasy, and I cry. Y yo cuando siento esto, con este sentimiento de que Krishna es tan bondadoso que se ha vuelto el sirviente de su sirviente, ese sentimiento me produce un cierto éxtasis y me hace llorar. Chaitanya Mahaprabhu immediately embraced it. Your Bhagavad Gita reading is perfect. Chaitanya Mahaprabhu inmediatamente le abrazó diciéndole, tu lectura de la Bhagavad Gita es perfecta. Devotas, arriba. Yes. So this is the thing. Tadvichastitam. Así que de esto se trata. Tadvichastitam. He's simply thinking of the activities of Krishna and Arjuna. That's all. Él se limita a pensar en las actividades de Krishna y Arjuna. Eso es todo. That is perfect reading of the book. Esa es la lectura perfecta de la Bhagavad Gita. It does not require to read Bhagavad Gita by your academic education. No es preciso, no es necesario leer la Bhagavad Gita mediante tu educación académica. If you simply hear from the authoritative source the instruction of Bhagavad Gita, and if you simply meditate upon that speech, that instruction, oh, Krishna instructed like this, Arjuna received like this, he questioned like this, he answered like this, that is meditation. Perfect meditation. Si tú simplemente escuchas de la fuente autorizada las instrucciones de la Bhagavad Gita y meditas en esas palabras, en esa instrucción, oh, Krishna dio esta enseñanza y Arjuna recibió así y hizo esta pregunta y Krishna respondió así, eso es meditación, meditación perfecta. And it becomes liberation. Y alcanzas la liberación. Tadvichastitam. It is not very difficult job. Tadvichastitam no es nada difícil. Simply, you have to receive. Therefore, Sattasrava, Suchisrava. Suchisrava, you have to hear from the pure source, give oral reception, and think of it, meditate upon it. Simplemente tienes que ser receptivo. Por eso, Satya Shrava, Suchi Shrava, Suchi Shrava. Tienes que escuchar de una fuente pura. Dar recepción auditiva. Pensar en ello, meditar en ello. Simply by doing this, you are liberated. Por el simple hecho de hacerlo, estás liberado. These are not bluff, here is the evidence. No son exageraciones. Aquí está la prueba. Simply receive the message from the right source and contemplate and meditate upon that. It is that. Simplemente recibe el mensaje de la fuente correcta
y dedícate a la contemplación y a la meditación basándote en esa instrucción y estás liberado. Chanting and hearing. Hearing, Shravanam Kirtanam. Cantar y escuchar. Escuchar y Shravanam Kirtanam. That's hearing, then chanting. Primero escuchar, después cantar. Hear from the right source and discuss amongst yourselves. Escuchar de la fuente correcta y hablar de ello entre vosotros. Ishtavasti. Then, the perfection. Ishtavosti. Y a partir de ahí, la perfección. So, samadhina anusmarata vijistita. Suti shuddha sava jasoda satte rataha ditani vitani jasa bhavan evam mahagunastavat ata urukkamasta vividam sestitam lila samadhina chittaika ekagrena. This samadhi does not mean something artificial. Samadhi no significa algo artificial. Here Siddha Swami says, chitta ekagrena. En este verso, Sridhara Swami dice, Chitta Ekagrena. Chitta means your mind or heart completely absorbed in Krishna thought. Chitta significa la mente o el corazón completamente absorto en el pensar en Krishna. That means Krishna consciousness. Eso significa conciencia de Krishna. That is samadhi. Eso es Samadhi. Chitta ekagrena. Ekagra. Without diverting your heart and mind to any other business. Chitta Ekagrena, Ekagra, sin desviar el corazón o la mente hacia ninguna otra ocupación. If you simply be engaged 24 hours in Krishna's activity, that is samadhi. Si simplemente te ocupas las 24 horas en actividades de Krishna, eso es Samadhi. That is samadhi. So by yoga process, one has to come to this platform of samadhi. Eso es Samadhi. Así, mediante el proceso de yoga, hay que elevarse hasta el plano del Samadhi. That is the perfection of the yoga. Esa es la perfección del yoga. And this Krishna consciousness is directly, let's say, Y el proceso de conciencia de Krishna es ese estado directamente. therefore it is the perfect yoga. Es, por lo tanto, el sistema de yoga perfecto. One has to come to that stage, samadhi. And samadhi means, without any diversion, you have to think always of Krishna. Hay que llegar a esa fase, Samadhi. Y Samadhi significa sin ninguna distracción. Tienes que pensar siempre en Krishna. So, even if, just like this man, this Brahmin, he was illiterate. He did not know what is Bhagavad Gita's character, what is written there. Así que incluso como ese brahmana, era analfabeto. No sabía reconocer las letras, lo que estaba escrito en la Bhagavad Gita. But there is samadhi. You are thinking of Krishna and Arjuna, how they are talking, how they are sitting, how the chariot is there, how Krishna is nice. Pero eso es Samadhi. Él pensaba, Krishna y Arjuna, cómo hablan, cómo están sentados, cómo avanza la cuadriga, qué bueno es Krishna, pensando así. Thinking, that is samadhi. Samadhi is not an artificial thing, by pressing your nose or this hand. Eso es Samadhi. Samadhi no es una cosa artificial, apretarse la nariz de esta forma o otras cosas. These things are recommended for the third-class man who cannot concentrate his mind in Krishna. For the fourth-class, third-class man. Esas cosas se les recomiendan a las personas de tercera clase, que no pueden concentrar la mente en Krishna.
para los hombres de tercera y cuarta clase. It is not for the first class man. No para los de primera clase. First class man is automatically Krishna. El hombre de primera clase es consciente de Krishna automáticamente. So, these things are to be studied very minutely and understood that the things are very easy. Esas cosas se deben estudiar atentamente y se deben entender muy bien. Entonces se vuelven muy fáciles. Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padam. Now, the Samadhina, and see that we have to take the comments of authority. Here you see Samadhina, Chitta Ekatri. Samadhina. Sridhar, tenéis que tomar los comentarios de las autoridades. ¿Veis aquí? Samadhina Chitta Ekagrena. Actually, that is Samadhi. Now, this sitting posture, this breathing exercise, controlling the senses and mind, everything means that you have to make your mind so nice that it will never deviate from Krishna. En realidad, ese es el verdadero Samadhi. Esas posturas de sentarse, esos ejercicios respiratorios, controlar los sentidos y la mente, todo ello significa que tienes que purificar la mente de tal manera que nunca se aparte de Krishna. So, these are different types of exercise. Se trata de diversos tipos de ejercicios. That's like by exercise you can make your circulation of the blood nicely, you keep yourself healthy. Similarly, all this yogic process means to come to the stage of samadhi. Del mismo modo que si haces ejercicio puedes hacer que la circulación de la sangre en el cuerpo vaya muy bien, te puedes mantener en buena salud. Del mismo modo, todos esos procesos yógicos tienen por objeto elevarnos al estado de samadhi. Samadhi. And that is there in the authoritative yogic literature. Samadhi se explica también en las escrituras autorizadas del yoga. But what is that samadhi? Samadhi means not to deviate. The mind should always be absorbed in Krishna's heart without any deviation. Pero ¿qué es ese samadhi? Samadhi significa sin desviación. La mente debe estar siempre absorta en Krishna, en pensar en Krishna, sin la menor desviación. So anyone who is chanting Hare Krishna is in samadhi. Todo el que canta Hare Krishna está en samadhi. Anyone who is cooking for Krishna is in samadhi. Todo el que está cocinando para Krishna está en samadhi. Anyone who is typing for Krishna is in samadhi. Todo el que escribe a máquina para Krishna está en samadhi. Anyone who is working in the field for Krishna is in samadhi. Y todo el que trabaja en el campo para Krishna está en samadhi. Because his consciousness is that I am doing here for satisfaction of Krishna. Porque su conciencia es que yo estoy haciendo esto para satisfacer a Krishna. Anukullena Krishnanushilanam. Anusilanam, cultivation of Krishna knowledge. Favorable. Not unfavorable. Then it is perfect. Anukullena Krishna Anushilanam. Anushilanam. Cultivar el conocimiento de Krishna de modo favorable, no de modo desfavorable. Esa es la perfección. Bhakti Uttama. Anukullena Annavilasita Sunnam. When you cook, if you think, this nice thing is being cooked, I said it is very nice, then it is not Krishna. Bhaktir Uttama.
Cuando cocinas, si estás pensando, oh, estoy cocinando esta preparación tan buena, la comeré muy bien, eso no es Krishna. But while cooking, if you think, let me do it very nicely so that Krishna will taste it. Pero si mientras cocinas piensas, oh, lo voy a hacer muy bien para que le guste a Krishna, It is Krishna consciousness. es conciencia de Krishna. The same thing. Activities is the same, but the consciousness is different. That is Samadhi. Lo mismo, la actividad es la misma, pero la conciencia es diferente. Eso es Samadhi. The Samadhi is not very extraordinary thing. One has to become simply serious and sincere to Krishna, then he is in Samadhi. Así que Samadhi no es nada de extraordinario. Simplemente hay que ser serio y sincero hacia Krishna. Entonces, estamos en Samadhi. That is confirmed in Bhagavad Gita. Yoginam api sarvesam madgata antaratmana sadhyavan bhagati juman save yuktatam. Anyone is always thinking of me within his heart and is engaged in my service. He is first class. So any person who is engaged in Krishna consciousness, who is acting simply for Krishna, 24 hours, he is in Samadhi. Así lo confirma la Bhagavad Gita. La persona que está siempre pensando en mí en el corazón y está ocupado en mi servicio es un yogi de primera categoría. Así, toda persona que se ocupa en conciencia de Krishna, que actúa simplemente por Krishna las 24 horas del día, está en Samadhi. Samadhi na anusmarata vichestitam anusmara. That meditation should not be manifested by you, but under the direction of the representative of Krishna. Therefore it is called anusmara. Samadhina tat anushmara tat vichestitam. Anushmara es esa meditación, no te la debes inventar tú, sino que debes llevarla a cabo bajo la dirección del representante de Krishna. Por eso recibe el nombre de Anushmara. Chittara akilasya bandhasya muktai. Then again Siddhartha Swami says that this process is for giving liberation from all kinds of material bondage. Chittaga Kilasya Bandasya Muktaye. De nuevo, Sridhara Swami dice que este proceso es para dar liberación de todo tipo de cautiverio, de todas formas de cautiverio material. Akilasya bandhasya muktaye tam anusmara smritya bornayat. And again Siddhartha Swami is note here that not only you meditate, but you preach. That will help your meditation. Y de nuevo, Sridhara Swami anota que no solo debes meditar, sino que también debes predicar. Eso te ayudará en tu meditación. Just like I am speaking to you, I am meditating simultaneously. Unless I remember, how can I speak to you? Yo, por ejemplo, os estoy hablando a vosotros, pero al mismo tiempo estoy meditando. Si no recordase, ¿cómo podría hablaros? Unless my attention is concentrated, without any diverse in Krishna's subject matter, how can I speak to you? Si mi atención no está concentrada, sin ninguna distracción en el tema de Krishna, ¿cómo podría hablaros? So that is all Samadhi. Eso también es Samadhi. Don't think that one who is simply sitting, he is in Samadhi. No penséis que en Samadhi está uno que simplemente está sentado. One who is preaching, he is also in Samadhi. Because he is thinking of Krishna. El que predica también está en Samadhi, porque está pensando en Krishna. Otherwise, how he can talk of Krishna if he does not think of Krishna? Si no, ¿cómo iba a poder hablar de Krishna si no pensase en Krishna? Yes.
Tam anusmana smita varnayata. Varnayata means describe us. Preach, itartha. Etacha bhaktantaram iti madhyama purusa prayava. Sridhara Swami dice, Tam Anushmara Shkritya Varnayata. Varnayata significa habla también, predica. So this preaching, Samanam Kirtanam, simply hearing of Krishna, chanting of Krishna, preaching of Krishna, is samadhi. Esta prédica, Shravanam Kirtan, simplemente escuchar de Krishna y cantar acerca de Krishna, predicar acerca de Krishna, es samadhi. And this will make one liberated, Akhila Bandham, from all kinds of bondage, material. Y esto os liberará, aquí lavando Muktaye, de toda clase de cautiverio material. Thank you. Muchas gracias. Liberation. She is canvassing me. Will you kindly take my service? Mukti Mukilitanjali Sevati Asma. We are devotees of Krishna. Mukti is standing on my door and just trying to bring. May I serve you? May I serve you? Liberación. Y ella me ruega, ¿podrías por favor aceptar mi servicio? Mukti Mukulitanjali Sevatesman. Los dos somos devotos de Krishna. Mukti está a mi puerta y simplemente me pide, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer por ti? Mukti Mukulitanjali is the folded hand. So Mukti is serving as always in folded hands. Mukti Mukilitanjali significa con las manos juntas. Mukti nos sirve siempre con las manos juntas. We are not very much anxious for Mukti or liberation. No estamos muy deseosos de liberación, de Mukti. The liberation is at our door. Tenemos a la liberación a la puerta. That means Krishna Bhakta, Bhakta, Krishna devotee, Krishna consciousness is already liberated. Eso significa que Krishna, el Bhakta, el devoto de Krishna, la persona consciente de Krishna, ya está liberado. Liberated is very, just like if a person is MA, that means he has already passed all other examinations. Es como si una persona tiene un título, una licenciatura, eso significa que ya ha superado todos los demás exámenes. Mukti Mukulitanjali. This Krishna consciousness is so nice. Mukti Mukulitanjali. La conciencia de Krishna es tan buena. Try to understand and preach. And that's like Varnaya, Nitya Varnaya, Itthatva. Tratar de entenderlo y predicar, como Sridhara Swami, Varnaya, Smritya Varnaya Ityartha. Don't simply be satisfied that you are simply thinking, but try to preach. No os quedéis satisfechos con el simple hecho de que pensáis, sino tratad de predicar. That will make your life sublime. Con eso vuestra vida será sublime.